su presencia, y estar en su presencia es el mejor lugar donde podemos estar. Así como les decía, hermanos, el viernes pasado estuvimos ahí presentando un poco un mensaje que hemos titulado ¿quién es el Espíritu Santo? Y estuvimos ahí reflexionando acerca de esas características, ¿no? De algunas características que el Espíritu Santo tiene, y así a modo, digamos, de repaso, así un tanto rápido, decir que hablábamos un poco la necesidad que tenemos de reconocer al Espíritu Santo como una persona que es, porque lamentablemente quizás el concepto general que hay acerca del Espíritu es como que el Espíritu Santo fuera como una entidad un tanto menor, ¿no? Nosotros los cristianos evangélicos creemos lo que dice la Biblia, de que nuestro Dios es un Dios triuno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en una misma esencia, y por lo tanto, claro, nos cuesta realmente a nosotros llegar a comprender esto, ¿no? En nuestra mente racional, porque decíamos que en términos generales nosotros los seres humanos, el conocimiento que tenemos siempre es un conocimiento por comparación, ¿no? Entonces el problema está que ¿cómo hacemos con Dios? ¿A quién le podemos comparar? ¿Qué es en toda la creación? ¿Qué hay que sea como Dios para que nosotros podamos compararle a Él, ¿no? Y tener un concepto claro? Así que es un tanto imposible para nuestra mente humana llegar a comprender, llegar a entender, pero todo lo que sabemos y conocemos de Dios lo llegamos a conocer porque Dios también en su gracia nos revela, ¿no? Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre, es tan Dios como el Hijo. El Espíritu Santo, a pesar de que muchas veces se usa en la Biblia figuras que nos hablan de Él, como la de una paloma, pero que no es una paloma, como el fuego, pero que no es un fuego, como el agua, pero tampoco es agua. Entonces se habla mucho del Espíritu Santo a través de estas figuras que encontramos en la Biblia. Entonces, aunque quizás no lo digamos, pero en nuestro concepto interior es como que consideramos al Espíritu Santo como algo menor, y como que en lugar de ser una persona quizás es como una influencia, como algo, como que no fuera una persona sino una cosa, ¿no? Entonces estábamos viendo el viernes y ahí definiendo un poquito la personalidad del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona y que tiene características personales, así como la tenemos nosotros. Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, así que por lo tanto la relación que Dios quiere tener con nosotros es una relación de tipo personal, ¿sí? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y no al revés, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Hay una diferencia muy grande, y es que si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que en mí hay características que son de Dios, pero Dios es mucho más grande que yo. Dios no es semejante a mí. Yo soy semejante a algunas cosas de Dios, algunas características de Dios, pero Dios es mucho más grande de lo que yo puedo llegar incluso a imaginarme, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, que en nuestra relación con el Espíritu Santo tenemos que tener un poquito cuidado, porque hay personas que sí que hacen énfasis en cuanto a la persona del Espíritu Santo, pero empiezan como a tratar al Espíritu Santo como si fuera un par, como alguien que está a mi mismo nivel, ¿no? Claro, si decimos el Espíritu Santo es una persona, entonces es como, qué sé yo, es como mi amigo de la esquina, ¿no? O como mi colega, ¿no? Y a veces yo he leído algunos libros que hablan acerca del Espíritu Santo, y es como que me enfocan el tema un poco así, como que el Espíritu Santo tiene que ser tan cercano a nosotros y que podemos tratarlo a Él como si fuera un colega, como si fuera
una persona más. Y bueno, dijimos que tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Tenemos que reconocer que eres una persona, pero que es Dios. Amén. Es una persona, quiere tener una relación personal conmigo, pero es Dios. No nos podemos olvidar de eso. Y yo creo que es saludable cuando empezamos a relacionarnos con el Espíritu Santo y queramos tener de verdad una intimidad con Él, pero que le respetemos como Dios que es. Muy bien, con esta introducción, que fue un poquito un repaso de lo que vimos el viernes, quisiera adentrarme ya en este tema donde quiero hablarles concretamente acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y también quiero decirte que vamos a ver conceptos hoy que seguramente no lo vas a ver en ningún manual de teología. Hay algunos conceptos que son sacados de la vida, sacados de la experiencia, que quizás en libros de estudio no lo vas a ver allí. Así que yo pido al Señor con toda humildad y con todo el deseo de mi corazón, le pido al Espíritu Santo que hoy me dé la gracia para presentártelo y para que el Señor pueda hablarte también en el lenguaje de tu necesidad, en el lenguaje en el cual tú puedas entender. Yo sé que yo voy a decir muchas cosas hoy y que muchos de vosotros, de acuerdo a vuestra necesidad y de acuerdo a vuestro razonamiento, lo que les voy a compartir los vais a interpretar de formas diferentes, ¿no? Porque yo creo que cada uno vamos tomando de las cosas que escuchamos aquellas cosas que verdaderamente necesitamos. Amén. Así que entonces mi deseo es que hoy el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestros oídos, nuestro corazón y podamos recibir esta enseñanza, que el Señor pueda traer luz a nuestros corazones. El pasaje que he escogido para compartir, hermanos, con vosotros está en 2 Corintios, aunque vamos a leer seguramente otros pasajes más en el transcurso del mensaje, pero vamos a tomar como base 2 Corintios, la carta del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Aquí en un versículo tenemos concentrada a la Trinidad, mostrándonos distintas funciones que tienen las tres personas de la Trinidad. Fíjate lo que dice. ¿Lo tenéis ya? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos las tres personas, ¿verdad? Tenemos la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre sería el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Para poder establecer una buena relación con otra persona necesitamos conocer acerca de ella, ¿verdad? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son las cosas que le gustan o no? De la misma forma, si vamos a intimar, hermanos, con el Espíritu Santo, debemos también entender su personalidad. ¿Entendéis esto, hermano? En la relación tú has visto con cualquier persona, si tú quieres tener una buena relación con alguien, tienes que empezar a conocerle. Tienes que saber cuáles son sus gustos, tienes que empezar a ver cuál es su forma de actuar, ¿no? Cuáles son las cosas que le molestan, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder tener una buena relación. Y salvando las distancias, tú sabes que con el Espíritu Santo nos pasa también lo mismo. Es muy importante que podamos conocer ciertas características que tiene su personalidad para que nosotros podamos profundizar también en esa relación que tenemos que tener con Él. En este pasaje que acabamos de leer, donde se ponen de manifiesto las tres personas de la Trinidad, como dijimos hace un momento, vemos que la gracia la recibimos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la salvación, el amor del Padre, que es el amor, dice ahí, el amor de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo. Vemos aquí, fijaos que el apóstol Pablo asocia la palabra comunión, la asocia con el Espíritu Santo. ¿Sí? Habla de que el Señor Jesucristo hemos recibido la gracia, hemos recibido la salvación de Él, del Padre hemos recibido el amor
Fijaos lo que dice Juan 3:16, donde tenemos resumido ahí todo el Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay duda del amor de Dios, ¿verdad? Pero fijaos que el apóstol Pablo asocia la palabra comunión con el Espíritu Santo. Dice, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora me propongo que podamos estudiar un poquito acerca de lo que es la palabra comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Si regresamos al griego original, la palabra comunión es koinonia, con K de kilo para los que están tomando nota. No sé si hay alguien que toma nota, pero bueno, para los que están tomando nota, koinonia, con K, con esa K de kilo. Algunas definiciones que encontramos para esta palabra griega son varias, que vamos a estudiar algunas de ellas. Dice compañerismo, comunicación, intimidad, compartir juntos, interacción social, asociación, participación en conjunto y una asociación mutua y cercana. ¿Se me fijaron todo lo que significa esa palabra koinonia? A esta lista vamos a desglosarla en 3 categorías para que podamos tener un poquito más de claridad con respecto a lo que es esta palabra koinonia, que es comunión. 3 categorías. Una podemos llamarle compañerismo, la segunda asociación y la tercera intimidad. Vamos con la primera. Comunión significa compañerismo. El diccionario define la palabra compañerismo como una relación amigable o compartir juntos. Ellos comparten juntos, se hablan y se mantienen al tanto de lo que sucede en la vida de cada uno. En la vida de los apóstoles, por ejemplo, le vemos en distintas situaciones, en distintas circunstancias, cómo el Espíritu Santo tenía esa relación con ellos como de compañero, como de compañerismo, ¿no? Les decían en ciertos y determinados momentos lo que tenían que hacer. Por ejemplo, si vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 19, enseguida lo leemos, pero les hago una pequeña introducción a este pasaje. Aquí encontramos al apóstol Pedro, que estaba justamente, él estaba en la casa de un tal Simón Curtidor, y en un determinado momento Dios le da a él una visión, y tiene una visión donde baja un lienzo con distintos animales que, de acuerdo a la tradición judía, eran animales inmundos, ¿no? Y dice que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y resulta que Pedro dice, Señor, ¿cómo voy a matar y comer? Yo siento son animales inmundos. Pero el Señor ahí le dice, lo que Dios santificó, tú no lo llames común o inmundo. Dios solo estaba preparando a Pedro porque en unos minutos más iba a llegar a la puerta de la casa donde él estaba unos varones que venían a buscarlo por instrucción de Dios para que él fuera a predicar la palabra a unos gentiles, cosa que eso estaba en cierta manera para los judíos, no entraban dentro de su economía esto, ¿no? Entonces es como que Dios lo empieza a preparar con esa visión, y cuando él recibe esa visión, mira, lo que Dios santificó, tú no lo llames común o inmundo, es como que lo estaba preparando a Pedro para algo que el Espíritu Santo le iba a decir. Entonces, dice que cuando Pedro ve la visión, y cuando se termina la visión, ahí viene este pasaje que les dije que buscáramos, Hechos 10, 19, miren lo que dice. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué pasó? Mientras pensaba en la visión, dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan.
Después el siguiente versículo dice, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. La experiencia que tuvo Pedro, como tenía que ir a la casa de Cornelio, que era gentil, a predicar el Evangelio, vemos allí el Espíritu Santo como un compañero, ¿no? Tenía esa relación de compañerismo con el Espíritu Santo, o sea, el aspecto de la comunión. Estamos hablando de la comunión, ¿no? Pero el aspecto del compañerismo, tenía como un compañerismo con el Espíritu Santo, a tal manera que el Espíritu Santo es como que le susurra al oído, le dice, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, ve con ellos. Bueno, y así podríamos ver muchos movimientos. Por ejemplo, vemos el caso de Felipe, ¿no? También Felipe, que era uno de los diáconos de la iglesia primitiva, pero que después se tenía también desarrollando un ministerio evangelístico, y en un determinado momento Dios, de donde él estaba predicando, le da la orden que tenía que ir a otro lugar, ¿no? Y acercarse al carro justamente de un primer ministro de Etiopía, ¿no? Y mira, Hechos de los Apóstoles 8:29, fijaos, dice que venía Felipe y le muestra, digamos, el carro donde venía este primer ministro, y dice el capítulo 8 de Hechos, versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Qué bonito que el Espíritu venga y te hable, ¿no? Que el Espíritu Santo venga y te diga lo que tienes que hacer. ¡Wow! Así que, hermanos, la comunión con el Espíritu nos lleva a tener ese compañerismo que después se lleva a la práctica en la acción. Hermanos, podríamos mencionar muchísimos casos más en la Biblia, pero bueno, nos haría el mensaje demasiado largo y hay muchas cosas más que tenemos que ver, ¿no? Pero podríamos estudiar también esto y recorrer la Biblia y ver tantos hombres que llegaron a desarrollar esa comunión con el Espíritu de tal manera que los vemos caminando con el Espíritu Santo como en esa relación de compañerismo, el Espíritu hablándole, diciéndole, digamos, en distintas situaciones lo que ellos tenían que hacer. Por ejemplo, en estos días pasados estamos estudiando el libro de Samuel, estamos estudiando allí en donde estoy pastoreando en la iglesia en Águilas, y estábamos viendo justamente a Samuel. Samuel era un hombre de oración, y Samuel también, él llegó a desarrollar una comunión con el Espíritu Santo de tal manera que empezó a desarrollar ese aspecto del compañerismo, porque había determinados momentos en que a Samuel el Espíritu venía y le decía, mira, haz esto. Justamente en el caso de Saúl, cuando él tenía que ungir a Saúl, resulta que Dios, el Espíritu Santo le dice a Samuel, mira, mañana a estas mismas horas voy a traer un hombre que tú no conoces, pero ese hombre es el que yo he elegido para que sea el primer rey de Israel. Entonces, así que tú a ese hombre lo tienes que ungir como rey de Israel. Claro, Samuel ni lo conocía ni sabía. Entonces el día siguiente, a esa misma hora, dice que él venía bajando de la montaña y de golpe venía Saúl, que Saúl no sabía ni entendía nada de lo que estaba pasando. Él había salido a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, así que él venía con su sirviente, y resulta que venían buscando las asnas de su padre, y resulta que se encuentran con Samuel, y Samuel, cuando viene bajando de la montaña, lo ve a Saúl, y el Espíritu Santo dice que le dice, ese es el hombre en el que yo te dije que tú lo unjas, que va a ser el rey de Israel. ¡Wow! Tremendo. Después, ¿sabe lo que le dice a Saúl apenas lo ve? No te preocupes, porque las armas de tu padre ya se han encontrado. ¿Quién se lo había revelado? El Espíritu Santo. ¡Wow! Yo quiero tener esa relación con él. ¿Sí? ¿Te gustaría tener un compañerismo con el Espíritu Santo así? ¡Aleluya! Pero esto es relación. Esto es comunión, hermanos. Tenemos que trabajar para tener
esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando empezamos a practicar este tipo de relación, hermanos, con el Espíritu, nunca nos vamos a volver a sentir solos. Siempre nos vamos a sentir acompañados. Hay personas que, por ejemplo, yo veo a algunos hermanos creyentes y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy más solo que la una, ¿no? El que empieza a activar esa relación con el Espíritu Santo, mira, no te sientes más solo. Es más, ¿sabes? Hay momentos que tienes ganas de alejarte, de aislarte, de estar, ¿no? De apartarte, de estar solito, porque quiero estar con el Espíritu Santo. Quiero tener comunión con Él. Amén. No estoy hablando, hermano, de que nos volvamos ermitaños. No, para nada. Que ahora, bueno, ya no le doy artículo a nadie, me aparto, prefiero estar con el Espíritu. No estamos hablando de eso. Yo creo que el Señor nos llama a vivir una vida equilibrada, pero yo creo que aquí a ninguno de los que estamos aquí nos pasa eso, ¿verdad? Yo creo que siempre queremos estar demasiado con la gente y nos cuesta apartarnos, nos cuesta cerrar la puerta para estar con el Señor, nos cuesta apartarnos para tener esos momentos de relación, de intimidad con el Señor. Así que yo quiero animarte, hermanos, a que en este tema de la comunión con el Espíritu trates de fomentar ese compañerismo. Porque ¿sabes una cosa? No solamente vas a empezar a escucharle tú a Él hablar, sino que le vas a empezar a hablar tú al Señor. Vas a comentarle tus situaciones, vas a comentarle tus circunstancias, vas a poder decirle: Espíritu Santo, me pasa esto, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que hacer aquello? Y vas a ver que en la medida en que tú vas, cultivando esa relación, vas a encontrar lo hermoso que es caminar con el Espíritu. Vas a encontrar que tienes tanta libertad para hablarle a Él, como también empiezas a tener libertad para poder escucharle. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Muy bien, vamos entonces con el segundo punto de la comunión, y que yo le he titulado comunión significa asociación. La palabra asociación. Así que bueno, la próxima palabra que se puede usar para definir koinonía es asociación. Vemos un ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas. Ahí en el Evangelio de Lucas, fijaos, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que la barca se hundía. Ahí vemos, ¿no? Una situación especial, ¿no? Recordad cuando los discípulos estaban ahí que no pescaban nada, y vino el Señor y le dijo: mira, echen las redes a la derecha. Y es como que Pedro dijo: pero Señor, si recién venimos de estar ahí pescando, le echamos a la derecha, le echamos a la izquierda, le echamos a todas partes y no hemos sacado nada. Pero dice: bueno, pero está bien, Señor, en tu nombre. Ya que tú lo dices, en tu nombre lo vamos a hacer. Vamos a ir. Y tiraron la red a la derecha, ¿no? ¿Sí? Acá tenéis la red, ¿no? Tiraron la red a la derecha. Entonces ya dice que no la podían sacar a la red de la cantidad de peces. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaban sus colegas, estaban sus compañeros en otra barca, compañeros de pesca, ¿no? Y entonces ahí les piden que vengan ellos a ayudarles. Y ahí tenemos esa palabra de compañerismo, compañeros. La palabra griega fijaos, para compañero o que tiene que ver con una cierta sociedad es metochos. En la palabra griega para socios, compañeros, metochos, que tiene que ver con la palabra asociación, y se define como socio, compañero, camarada. Estos hombres eran socios de negocio, y ahí podemos ver, hermanos, que hay esa comunicación y esa interacción. Estos hombres trabajaban juntos, eran amigos,
estaban asociados en cuanto al trabajo y estaban prestos a prestarse ayuda en las distintas situaciones que le tocaban vivir. Y ahí vemos un tema puntual en esto que les está sucediendo, y entonces ellos vienen allí, le piden ayuda a sus compañeros y sus compañeros allí le vienen a ayudar. Ahora, hermanos, vamos a ver una parte de las Escrituras muy bonita. Pablo escribe en 1 Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Otra versión dice: somos colaboradores de Dios. Permiso, hermano, ya entré demasiado en calor. Me gustaría por estética mantenerme la chaqueta, pero me van a disculpar, ¿sí? Yo voy a empezar aquí, me voy a empezar a chorrear. Lo hace peor. Ay, mi amor. Calor. Muy bien. Entonces estábamos, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, dice en esta versión que estoy aquí compartiendo, que lo tiene ahí muy clarita, ¿no? Porque dice colaboradores, me gusta, en la labor de Dios. ¿No es esto asombroso, hermanos? Me gusta esta traducción, la traducción Weymouth, que dice, que la produce de esta manera: somos colaboradores para y con Dios. Se nos ha dado la oportunidad de trabajar para y con el Creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! Otra manera de ponerlo sería que se nos permite trabajar en asociación con Dios. Qué preciosa invitación, hermanos. ¿Sabes qué bonita noticia que tengo, hermanos? Que a veces nosotros nos sentimos en la obra de Dios, estamos queriendo servir al Señor y muchas veces no sabemos realmente cómo hacer. Y a veces ignoramos que el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo. Y que podemos decir: Espíritu Santo, en esto, la verdad que yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame, muéstrame cómo tengo que moverme, ¿no? Entonces te asocias en esa tarea y el Espíritu Santo se engancha, hermanos. Perdóname que te hable así, ¿no? El Espíritu Santo está presto. Antes de comenzar el culto, hablaba con una hermana hoy y le compartía y le decía: hermanos, los que ponemos limitaciones a Dios y al Espíritu Santo somos nosotros, porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto. El Espíritu Santo siempre quiere estar con nosotros. El Espíritu Santo siempre quiere ayudarnos. El Espíritu Santo siempre quiere caminar con nosotros, pero nosotros somos los que a veces no le damos lugar. Así que, hermanos, en la medida en que seamos conscientes de esta realidad y empecemos a echar mano del Espíritu Santo y nos sintamos asociados con Él en lo que estamos haciendo, vamos a empezar a ver, hermanos, muchas cosas de las cuales nos vamos a sorprender. Aleluya. Fijaos. Amén. Gloria a Dios. Él nos invita a trabajar en asociación con Él en su obra. Él es el que nos invita. No es que nosotros lo estamos invitando. Él nos está invitando a nosotros que trabajemos en asociación con Él. Mira, en Hechos capítulo 15 vemos un elemento de asociación en acción. Los apóstoles estaban escribiendo una carta para enviarla a todos los creyentes gentiles, en la cual decían, y este pasaje lo vimos también el viernes, pero ahora lo miramos en este contexto que estamos hablando. Dice Hechos 15, 28, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo se llama eso? Eso es asociación, ¿sí? Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué bonito. Wow. Así que, hermanos, ahí podemos ver claramente ese trabajo de asociación. Los líderes expresaron distintivamente ambos puntos de vista, el de ellos y el del Espíritu Santo, referente a una situación particular. Mira, nos pareció a nosotros esto bien, y mira, y el Espíritu Santo que está asociado con nosotros, a Él también le parece bien. ¡Wow! Eso es
poderoso, ¿no? Qué bueno sería que las decisiones que tomamos, decir, bueno, mira, las decisiones que tomes en tu casa, con tu esposa, y con tus hijos, que puedas decir, mira, esta decisión que hemos tomado nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu también, porque tenemos confirmación que al Espíritu Santo Él está en este asunto. Aleluya, qué bueno. Amén, gloria a Dios. Gracias, muchas gracias, querida. Bien. ¿Esta agüita está desde el viernes o es nueva? Bueno, gracias, permiso. Muy bien. Así que, hermanos, aquí vemos, hermanos, que en todos los trabajos que tienen que ver con el reino de Dios, vemos que siempre está ese trabajo de asociación con el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo también es tan respetuoso de nuestras voluntades que Él también respeta lo que a veces nosotros pensamos y lo que muchas veces queremos. Él es un caballero y siempre Él respeta. Entonces, qué bonito que nos podamos poner de acuerdo con el Espíritu Santo en distintas situaciones en las cuales tenemos que actuar. Podemos ver en el Antiguo Testamento, hermano, la misma idea de asociación. ¿Recuerdas el pasaje cuando Dios se le presentó a Abraham para discutir sus planes de destrucción con Sodoma y Gomorra? ¿No? ¿Recuerdan? Dios le vino y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Moisés, Abraham empieza a hablar con el Señor y le dice, Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir igual? Y el Señor le dice, no, si hay 50 no. Señor, ¿y si hay 45? Tampoco. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Bueno, hasta que llegó hasta 10. Después ya se dio cuenta Abraham que estaba siendo demasiado pesado, ¿no? Y no insistió más. Pero ahí vemos, hermanos, como esa situación de compañerismo, tanto de Abraham con Dios, porque fijaos que primero Dios le cuenta, seguro, ¿no? Dios le cuenta a Abraham lo que iba a hacer, que él iba a destruir Sodoma y Gomorra. O sea que es como que está, fijaos, el trabajo de Dios lo estaba mirando a Abraham como un asociado de él en la obra. Entonces, ¿cómo yo le voy a ocultar a Abraham, mi siervo, mi amigo? ¿Cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Entonces, le cuenta lo que va a hacer. Y como Abraham ya estaba en esa relación de tipo asociación con Dios, se anima a pedirle que no lo haga, porque ahí estaba su sobrino Lot con su familia, y dijo, van a ser todos destruidos. Entonces el Señor dice, Señor, 50-50 justo, ¿lo vas a hacer igual? Pues y así sigue hasta el 10. Y al final ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Como al final Sodoma y Gomorra es destruida, pero Dios, por misericordia, Abraham salva a la familia de Lot, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, Génesis 18-17, está justamente ahí esto que decíamos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18-17. Así que, hermanos, está bien claro que allí, por la relación que tenían, Dios quería tener a Abraham al tanto de todo lo que iba a hacer. Así que, hermanos, así también lo vemos en la vida de Moisés. Dios le dice a Moisés, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Estaba Dios enojado con el pueblo y le dice a Moisés que él iba a destruir el pueblo. Dice, mira, voy a destruir el pueblo y te voy a dar un pueblo mejor. Y Moisés empieza a decirle, no, Señor, ten misericordia del pueblo. Y es como que Dios le dice, déjame, Moisés. ¿Cómo iba a decir que Moisés podía impedir lo que Dios quería hacer? Pero ahí vemos un trabajo de asociación. Dios teniéndolo como socio, por decirlo de alguna manera, a Moisés en esa tarea, y Moisés también, con todo el respeto de que era Dios, estaba como asociado con Dios en esa empresa, ¿no? Digo empresa, un poco para situarnos, ¿no? Para hablar de todo ese trabajo que tenía Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida a través del desierto. Así que, hermanos, ahí vemos a Moisés queriendo convencer al Señor de que no haga
porque Moisés estaba ya amando al pueblo y estaba teniendo, a pesar de que eran unos rebeldes, de que eran malos, él estaba teniendo compasión, misericordia del pueblo. Así que, hermanos, es fácil para nosotros leer esto hoy e interpretar lo que significa. Pero pensemos un poquito, fijaos, Moisés pudo recordarle a Dios lo que era mejor para él y para su pueblo. Y ahí lo vemos al Señor después de decirle, deja. O sea, hermanos, es tan importante para nosotros reconocer, queridos hermanos, que estamos en asociación con el Dios Todopoderoso. Él merece siempre nuestro respeto y nuestra reverencia, hermanos, porque debemos saber que solo por su gracia y su misericordia es que nosotros podemos servirle, y servirle sintiéndonos asociados verdaderamente con Él. Amén. Aleluya. Hermanos, yo con esta palabra, no sé tú, pero yo con esta palabra me siento desafiado, porque Moisés y Abraham fueron gigantes espirituales, ¿no? Ejemplos para nosotros de lo que ellos quizás han llegado a hacer y la relación que llegaron a tener y cómo ellos llegaron a trabajar en asociación con el Señor, hermanos. Pero yo creo que cuando nosotros más tengamos comunión con el Señor y más trabajemos en la parte de asociación, vamos a encontrarnos ahí trabajando en asociación para el Señor. Mira, yo te animo a que trabajes en asociación en todas las cosas en tu vida. Yo sé, hermanos, que hay aquí muchas familias que están incompletas. Recordad que el Señor dijo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en esta palabra? Amén. Tú sabes que el Señor te quiere usar para que tu casa sea salva. Que tú puedas decirle, bueno, Señor, estamos asociados en esta empresa de salvar mi casa. Estamos asociados a esta empresa, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me mueva en este asunto? Si tienes a tu marido que no está en el Señor, hay algunos maridos que quizás no vienen al Señor porque a veces las mujeres lo tienen agobiado, ¿no? Dale, venga. O quizás al revés también, ¿no? Y a veces, hermanos, quizás a veces tenemos que escuchar un poquito más al Señor. Que Él nos dé la estrategia que Él tiene. Que Él nos muestre cómo Él quiere que nosotros actuemos. Yo conozco el testimonio de muchas hermanas, por ejemplo, hermanas que estaban clamando por sus hijos, que no sabían qué hacer, y hubo instrucción que el Espíritu Santo les ha dado, cómo hacer para ganar a ese hijo que está rebelde, ese hijo que no quiere saber nada con el Señor, cómo hacer para ganarlo, ¿no? Tengo el testimonio de muchísimas hermanas que cómo Dios de distintas maneras a cada uno nos guía cuando estamos abiertos y estamos dispuestos. Él nos da estrategias, Él nos enseña la manera como tenemos que obrar y cómo tenemos que actuar, de tal manera que a veces, hermanos, cuando empezamos a dejar que Dios realmente sea el que tome el control de la situación y nosotros hacer todo lo que nos diga Él, hermanos, vamos a poder ver en muchas cosas la victoria y la bendición del Señor. Asociados para ganar nuestra familia, asociados para ganar la ciudad para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Desafío. Desafío al grupo y al equipo de intercesión, los desafío, hermanos, para que se asocien de verdad. Yo sé que lo están haciendo, estamos orando y todo esto, pero hermanos, pediros que el Señor les dé estrategias de oración, hermanos, porque el Señor a veces Él nos inspira y nos da a veces oraciones, pone oraciones en nuestra boca que son revelación de lo que Dios quiere hacer. Y por eso Dios pone esas palabras de oración en nosotros para que nosotros la oremos, porque justamente es lo que Dios quiere hacer. Porque, hermanos, a Dios le ha placido hacer su obra a través de nosotros. Aleluya. Amén. A través de las oraciones de su pueblo vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en su iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios en la ciudad. Vamos a ver la gloria de Dios en este país. Amén. Así que cultiva tu compañerismo en el nivel
tu comunión con el Espíritu en el nivel de la asociación. Y el punto 3, comunión significa intimidad. Ese sería el punto 3. Comunión significa intimidad. El último significado que estamos analizando hoy, ya hemos dicho que había muchos más, pero hemos visto 2 y ahora vamos a ver el tercero, que me parece que son los más importantes para nosotros. El último significado de koinonía que quiero analizar hoy con ustedes es intimidad. Y esta es la palabra que mejor describe la manera en que Pablo usó esa palabra koinonía en 2 Corintios 13, 14, que es el primer versículo que hemos leído cuando empezamos esta enseñanza. La intimidad solo se puede desarrollar a través de la comunión o relación, pero va más allá de estas, va a la profundidad de los pensamientos secretos y deseos del corazón. Miren, en la visión de la Biblia en inglés dice: y la comunión íntima del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. Lo repito, y la comunión íntima del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que, hermanos, debemos mirar la intimidad como el último nivel en esa relación de comunión que tengo, de amistad con el Señor. A mí me conmueve lo que dice la Biblia en Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, dice, nos anhela celosamente? ¿Te has puesto a pensar que dice que el Espíritu que ha hecho morar en nuestro corazón, dice que nos anhela celosamente? A mí me ministra muchísimo de que el Espíritu a mí me cele. No sé si a ti. El Espíritu te cele. ¿Quién es el que cela? Es alguien que ama. Está bien, hay un celo, hermano, que cual no comparto, que es el celo enfermizo, ¿no? De algunas personas que les agarra el espíritu de celo y se ponen locos y bloquean a la otra persona. Pero hay una característica que tiene el celo, que es el fruto del amor. Yo amo a una persona y la celo. Vuelvo a repetir, cuidado, no me interpreten mal, Hay un celo que no comparto, que es enfermizo y del cual algunos se tienen que liberar, ¿sí? Que bloquean a la otra persona, que le hacen daño, que no la dejan relacionarse con nadie, y eso encontramos muchísimos casos así, tanto hombres con sus esposas como esposas con sus esposos también, que hay celos enfermizos, de los cuales hay que orar para que el Señor los libere, ¿no? ¿Sí? Porque son celos enfermizos y que en lugar de ser para bien son para mal. Pero hay un celo que es sano. Yo, por ejemplo, yo a mi mujer la amo celosamente. Y yo no la quiero compartir con nadie. ¿No? Si viene algún otro hombre a querer cortejear a mi mujer, va a tener problemas. ¿Sí? Porque yo la amo y la celo. La amo y la quiero para mí. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, enfermizo sería si yo digo, yo la quiero para mí y no quiero compartirla con nadie. No la dejo ni que tenga amiga, ni que tenga, como muchas veces pasa. Ese es el celo enfermizo. Pero el verdadero amor me hace de que yo cele lo que amo, lo que quiero. Ese celo que cuida, ese celo que protege, ese celo que guarda. ¿Sí? Y en ese sentido es que dice aquí la palabra, dice, el Espíritu Santo, dice, nos anhela celosamente. Mira, te voy a dar una noticia. El Espíritu Santo te anhela a ti celosamente. El Espíritu Santo quiere tu relación, quiere relación contigo, quiere comunión contigo y Él te cela. Te cela cuando el Espíritu te llama para que estés con Él y tú quieres hacer otra cosa. Dios tiene celo en nuestra relación con Él.
cuando debiéramos estar con Él y hacemos otras cosas. ¿Cuántas veces Dios nos llama para estar con Él en su comunión y nosotros preferimos hacer otra cosa? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Pasa? A mí me hace acordar a la amada de Cantar de los Cantares. ¿Sabes que Cantar de los Cantares es un libro que tenemos en la Biblia, que es un poema de amor? Es un romance que hay entre un hombre y una mujer. Eso en su versión literal. Está bien que se interpreta mucho ese pasaje y se alegoriza y se encuentra como figura de la relación de Cristo con la iglesia, pero en definitiva la interpretación literal de Cantar de los Cantares es justamente el romance entre un hombre y una mujer. Y fijaos qué importancia que Dios le da a la relación entre un hombre y una mujer, la relación matrimonial. Qué importante que haya un libro en las Escrituras que nos habla del romance entre un hombre y una mujer. Y leyendo Cantar de los Cantares en su versión literal, aprenderíamos mucho cómo tratar a nuestras mujeres, y mujeres cómo tratar a vuestros maridos. Eso será tema para otro día. ¿Sí? Pero en un determinado momento, ahí en el capítulo 5, después lo puedes ver en tu casa, pero en un determinado momento, mira, en esta relación que había entre el amado y la amada, dice que el amado llega a la puerta de la casa y le golpea la puerta a la amada. Y la amada escucha y golpea la puerta y dice, ay, ya me he acostado, me he quitado la ropa. Claro, en el tiempo aquel los suelos de las habitaciones seguramente que no tenían parquet, ¿no? Era suelo seguramente de tierra, ¿no? Entonces dice, ella le contesta, el amado le golpea la puerta y le dice, ábreme, amada mía, querida mía. Venía el amado a estar con ella y ella le dice, ay, ya me he quitado mi ropa, estoy en la cama, si me bajo me voy a ensuciar eso me lo en el capítulo 5, me voy a ensuciar los pies, y empieza a poner un montón de excusas para abrirle la puerta al amado. Hasta que después de golpe se ve que ella se lo piensa un poquito mejor y decide ensuciarse los pies, bajarse de la cama, ir y abrirle la puerta. Y resulta que se baja de la cama, va y le abre la puerta, y cuando va a abrir la puerta, el amado ya se había ido. Y ahí se empieza a desesperar, ay, el amado, ay, y me puse a buscarlo, salí corriendo, y me fui hasta la plaza, ay, mi amado, ¿dónde está mi amado? Lo llamaba por todos lados y el amado se había desaparecido. Llegó tarde. Bueno, así como ese drama, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? Que a veces estamos en un determinado momento, hermanos, y tú estás empezando a desarrollar esa relación con el Espíritu. En algún momento el Espíritu viene y te dice, quiero estar contigo. Ay, no, es que tengo que ver el Madrid o el Barcelona. Ay, no, es que yo ahora, ¿no? O a veces vamos peloteando la cosa, no sé, dentro un ratito, termino de hacer esto y voy, termino de hacer esto otro y voy, termino de hacer... Y cuando te descuidas se te fue todo el tiempo. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Sí? ¿Me entendés lo que estoy hablando? ¿Sí? Pero a mí solo me pasa esto. Algo que a mí me pasa mucho. Que siento que tengo que estar con el Señor, pero hay otras cosas que están... No. Ahora, Señor, ahora enseguida. Estoy terminando de hacer una cosa con el ordenador y ya voy. Y cuando me descuidé, el diablo me robó el tiempo y no pude estar con el Señor. Y en eso tengo que tener cuidado, porque Él trabaja mucho en ese sentido para que no estemos con el Señor. Y a veces, claro, queremos tener relación con el Señor, pero es como que el Señor también, el Espíritu se siente mal, hermanos, porque le pasó como al amado de la amada. Él viene para estar con ella y ella, ay, no, no sé qué, que no sé cuánto, que tal y tal, y que se... No. Y cuando se decide, el amado se fue. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos. Que vamos a estar atentos cuando escuchemos la voz de Él. Ahora te voy a decir algo. Mira, el Espíritu nunca te va a llamar a que estés con Él cuando tú estás haciendo algo que no puedes dejar. Nunca. Porque yo recuerdo que hace algunos años estábamos en la escuela bíblica y había un hermano que justo cuando estaban llamando a hacer las tareas se ponía a orar. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso no se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Amor a Dios, amor al Espíritu Santo. No, eso es un sinvergüenza.
¿Sí? No, no puedo porque estoy orando. Y que trabajen todos los demás. No. No voy a trabajar hoy porque hoy siento que tengo que estar con el Espíritu Santo. No, eso no es así. Nunca el Espíritu Santo te va a llamar cuando tú estás haciendo algo que no puedes dejar. Te vas conduciendo, te dice el Espíritu Santo, suelta el volante, cuidado. Seguro que no te va a decir que suelte el volante, ¿no? Yo a veces voy escuchando la radio, a veces voy escuchando alguna predicación, o alguna canción, alguna alabanza, ¿no? A veces voy con el Spotify ahí escuchando algunas alabanzas y veo y claro, vas conduciendo y el que está llevando la alabanza dice, levanta tus manos. No me puedo levantar las manos. Si levanto la mano, voy a chocar, ¿no? O cierra tus ojos y vas conduciendo el coche, ¿no? Bueno, perdón, hermano, es medio exagerado lo que estoy diciendo, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Nunca el Espíritu te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer o que no corresponda. Pero cuántas veces, hermanos, hay cosas que quizás estamos haciendo, que amamos, que nos gustan, que podríamos dejarla, pero elegimos hacerla en lugar de estar con el Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, hay otro título, hermanos, y que ya quiero ir profundizando un poquito más en todo esto. Y oro a Dios porque ahora vamos a entrar, hermanos, en una cuestión que pido que Dios realmente nos dé entendimiento y que nadie me vaya a interpretar mal lo que voy a decir. Entendiendo la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver si podemos entender algunos aspectos de la personalidad del Espíritu Santo, porque si lo podemos entender va a favorecer nuestra relación con Él. Para tener intimidad con una persona necesitamos lograr entender y conocer la personalidad. Cada persona tiene su propia personalidad, ¿no? ¿Sí? Yo tengo 4 hijos y cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Y he tenido que aprender a tratar con cada uno de ellos. Cada uno es diferente. No podía seguir la misma regla y la misma norma en mi relación con cada uno de mis hijos. He tenido que saber interpretar cómo conducirme con cada uno de ellos. Sé que me tengo que conducir diferente. ¿Por qué? Porque son personalidades diferentes, tienen necesidades diferentes, y para yo tener una buena relación, yo tengo que conocer las características de su personalidad para poder llegar bien a esa relación que tengo que tener con cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, también he tenido que trabajar mucho para conocer a mi esposa, aunque todavía no la conozco mucho, me falta todavía mucho por conocer, ¿no? Las mujeres son un poco, bueno, no voy a decir nada. Pero he tenido que aprender para poder relacionarme bien con ella. He tenido que aprender. Y por los años que llevamos juntos, ya nos conocemos tanto que hay muchas cosas que ya prácticamente no necesitamos ni hablar. Ya nos miramos, mi amor, ¿verdad? Y hay muchas cosas que con la mirada nos las decimos. A veces ella me escucha, a veces predicar, y cuando yo estoy hablando dice que ya va adelantada. Ella ya sabe como 5 minutos antes todo lo que voy a decir. Es que me tiene bien calado, me tiene bien, ¿no? Pues nos conocemos, ¿por qué? Nos conocemos por la relación que tenemos, por la comunión que tenemos. Hemos aprendido a relacionarnos y hemos aprendido a conocernos. Hemos llegado a conocer ciertos vericuetos de nuestra personalidad para poder entendernos y para poder llevarnos bien. Así que, hermanos, cuando más tiempo tenemos de convivencia, más vamos a aprender a relacionarnos con la persona con la cual convivimos. Y eso es válido también para el Espíritu Santo. Cuando más tiempo estamos en convivencia con el Espíritu Santo, más vamos a saber y más vamos a conocer de Él. Ahora he puesto otro título aquí también, en este mensaje: la complejidad de su carácter. La complejidad de su carácter. Hay una cierta complejidad también en el carácter de Dios que nosotros tenemos que llegar a entender.
para poder tener una mejor relación también con el Espíritu. Es muy evidente que el Espíritu Santo, como lo venimos diciendo, es una persona, así como lo hemos aclarado también al principio y dijimos este viernes pasado, que es una persona, pero no es una persona humana, es una persona que a la vez tiene características personales, pero que a la vez es Dios. Es mucho más grande, es mucho más profundo en su personalidad que nosotros. Pero vamos a ver algo, hermanos, de la complejidad de su carácter, que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No sé si alguna vez te habrás dado cuenta de esto, pero yo ahora cuando me he dado cuenta de esto, es como que estoy afinando un poquito más, vamos a decir así, el tema de mi relación con el Espíritu. Y aquí me lanzo, le pido a todos que estén muy atentos, me lanzo a que analicemos una cuestión del carácter del Espíritu y ver a ver si lo podemos entender. Fijaos, los pronombres usados para el Espíritu Santo en el griego original se puede ver que se usa con regularidad y es uno que es de género neutro. No es explícito si es hombre o mujer. De hecho, puede ser usado para cualquiera de las dos mientras se describe una sola persona. En nuestro idioma no tenemos este pronombre. En nuestro idioma lo tenemos bien definido, él y ella, ¿no? En cuanto al tema de los géneros, masculino y femenino. Pero tanto en el griego como en el hebreo hay ciertas expresiones que son genéricas, ¿no? Que no se define si es masculino o femenino, ¿no? Y en algunos casos se usa mucho para hablar del aspecto femenino. Entonces en nuestro idioma no tenemos este pronombre de género neutral. Usamos siempre los pronombres él y ella para referirnos a un hombre o a una mujer. No hay un pronombre de género neutral para masculino y femenino, pero sí existe en el griego y lo encontramos en el Nuevo Testamento haciendo justamente, fijaos, referencia al Espíritu Santo. En el griego muchas veces encontramos cuando se refiere al Espíritu Santo que aparece este género neutro, que no nos está definiendo si es masculino o femenino. Cuidado, no quiero decir, por eso hermanos no quiero que me interpreten más. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es femenino, ¿ok? ¿Me entienden? ¿Sí? Ya lo digo, que quede grabado con los que están aquí filmando. Yo no creo que el Espíritu Santo sea femenino. Pero sí lo que quiero decir, hermanos, que hay características que tienen que ver con la feminidad que se dan en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. En el Antiguo Testamento encontramos algo similar. Por ejemplo, en el hebreo original hay muchos casos donde la acción asignada al Espíritu Santo es femenina, pero por función. ¿Sí? Los hebreos escribían con frecuencia de acuerdo a la función, lo que alguien hizo que era opuesto a lo que eran. En ningún lugar de las Escrituras se describe al Espíritu Santo como alguien femenino, pero sí vemos que el Espíritu Santo tiene muchas acciones que tienen que ver con la feminidad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Estamos atentos, no te duermas, porque acaba de venir un concepto fuerte, ¿sí? Génesis 1:27, fijaos lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Dios, imagen de Dios creó. ¿Y qué sigue? Varón y hembra los creó. Otras traducciones dicen Dios creó al hombre o a la humanidad. Personalmente creo que seres humanos o humanidad sería la mejor traducción. Pero vemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo hombre y lo hizo mujer. Lamentablemente, hoy parecía que tenemos que estar aclarando el tema de los géneros, ¿no? Es una barbaridad, me parece que a esta altura del partido tenemos que aclarar esto, ¿no? Cuando vemos que es tan evidente lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo Dios creó, dice, al hombre y creó a la mujer. Hay una separación, hay una división realmente de sexos. Entonces,
aquí en Génesis aprendemos que Dios creó al hombre y a la mujer, dice, a su imagen, ¿no? La pregunta entonces sería, si Él los creó a ambos a su imagen, hombre y mujer, ¿no significará también que las características femeninas que tiene una mujer son semejantes a características femeninas que se encuentran también en Dios? ¿Sí? ¿Será posible? Supongo que debe ser así, porque si la palabra de Dios dice que nos hizo semejantes, ¿no? ¿Será que el Espíritu Santo sobrepase o trascienda nuestro entendimiento del término femenino y masculino? Debe ser porque ambos, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios. Hermanos, yo sé que todo esto que estoy diciendo puede ser muy controversial, pero este aspecto de la personalidad de Dios yo creo que es clave. Yo creo que es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta para que podamos desarrollar una buena relación con el Espíritu Santo. Ahora, cuidado, hermanos. No estoy diciendo, repito, que el Espíritu Santo sea femenino. Y esto lo quiero aclarar, porque, hermanos, hay una tendencia, no sé si tú sabías, que hoy por hoy hay en ciertos círculos que se está hablando de Dios como que es madre, ¿no? Dios es madre, y bueno, nosotros somos sus hijos, y los tenemos que compartir con hijitos, y hay algunos que hasta incluso en las reuniones, en los cultos, andan con chupetes y todo, porque ahora son bebés, y son niños porque están con mamá, ¿no? Y esa mamá es Dios, ¿no? Bueno, es una barbaridad, ¿no? No estoy hablando de eso, a ver. Sí, yo no sé si habrás escuchado de esta tendencia, pero es una tendencia que está tomando demasiada fuerza en este tiempo en ciertos círculos, ¿no? Hablando de esta parte, entonces, del Dios Madre, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay un aspecto de la personalidad del Espíritu Santo que yo veo que se asocia mucho con ciertas características que tienen las mujeres, que es femenino, y que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestra relación con el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver algunas características, ¿sí? ¿Me siguen? Otro título que he apuntado aquí. Él es tierno y afectuoso. Tierno y afectuoso. ¿Cuántos saben que las mujeres son tiernas y afectuosas? En términos generales, ¿eh? Hay algunas que no tanto. ¿Sí? ¿Ok? Pero una característica, es una característica femenina, ser tierna y afectuosa. Ahora mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30, fijaos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, dice, al Espíritu Santo. Ahora, la palabra contristar tiene que ver con entristecer. Encierra la palabra entristecer, dice no contristéis, dice no entristezcan al Espíritu Santo. Y es una palabra profunda, de profunda angustia y dolor, quiere decir, profunda angustia y dolor. Cuando está hablando de contristar, es profunda angustia y dolor. Viene de una palabra griega que denota el dolor que se puede experimentar entre dos personas que se quieren profundamente. ¿Verdad que cuando tú amas a alguien y hace algo que te contrista, te entristece, te produce un gran dolor en tu corazón? Hay ciertas actitudes que pueden hacerte un daño tremendo en esa relación matrimonial, ¿no? Y en cierta manera, fijaos que el Espíritu Santo está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis, no le produzcas al Espíritu Santo ese dolor profundo. No hieras gravemente al que te ama profundamente. Ahora, leamos un poquito el contexto de esta escritura. ¿Qué es lo que viene hablando aquí el apóstol cuando está diciendo no contristéis al Espíritu Santo? Fijaos, Efesios 4, 29 al 32. Efesios 4, 29 al 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí viene. O sea que está hablando de que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas, ¿no? Palabras de agresión, malas palabras. O sea, está hablando justamente de la violencia que a veces tienen nuestras palabras, Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, y ahí viene: no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí sigue hablando: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow. ¿Te das cuenta de la ternura del Espíritu Santo? Es como que el Espíritu Santo dice: si vosotros gritáis y si vosotros decís palabras malas, me producís tristeza, me producís dolor. Cuando salen de vuestra boca palabras violentas, la ternura es una cualidad digna y admirable, hermanos. Una cualidad digna de ser admirada. Pablo nos encarga de ser de corazones tiernos. Tenemos que ser sensibles a las cosas que al Espíritu Santo le causan tristeza. Así que, hermanos, tengamos cuidado. A veces somos tan rápidos para enojarnos, a veces somos tan rápidos para gritar, a veces somos tan rápidos para reaccionar. Debes saber que cuando actuamos de esa manera, estamos entristeciendo al Espíritu. Porque el Espíritu es tierno, porque el Espíritu es amoroso, le estamos produciendo tristeza. Y es tremendo como el apóstol Pablo, hermanos, identifica la profunda tristeza del Espíritu Santo con este comportamiento: palabras malas, abusivas, ira, amargura, enojo, insultos y gritos. Al igual que con nuestras esposas. ¿Cuántas esposas se quejan de sus maridos? Que son violentos con sus palabras, que producen tantas heridas, tanto dolor. Yo recuerdo cuando nosotros recién nos casamos con mi esposa, claro, ¿hace cuánto, mamá, que nos casamos? Pues llevamos unos cuantos añitos, ¿no? Con canitas. Entonces, cuando nosotros nos casamos, claro, éramos más jóvenes que bueno, hace 38 años. Tengo 38 años de casado. Fíjense que se dice pronto, pero hay que vivirlo, Miren cómo estoy. 38 años de casado. Pero claro, cuando recién nos casamos, claro, yo tenía 38 años menos. Ahora que me ves a mí más tranquilito, soy más, ay, pastor, qué bonito que es el pastor Ernesto, qué sé yo. Claro, en ese tiempo era un poco de armas tomar, ¿no? Y a veces nos poníamos a hablar y yo siempre era muy vehemente, no es que me enojaba, pero soy medio gritón, diciéndolo un poco vulgarmente, ¿no? Era medio gritón y a veces me ponía vehemente con algunas cosas, ¿no? Y a veces levantaba la voz y ella me decía: ay, por favor, no me grites, me hace mucho daño, no me grites. Y se ponía a llorar. Y a mí eso me rompía todo. Se me iba toda la violencia, se me iba al suelo. Claro, si me hubiera tocado una mujer que también actuaba como yo, seguramente hubiera habido Troya, digamos, pero es así. Y a mí eso era como una patada en el hígado, ¿no? Que me daba. Y me daba tanta pena que después al final decía: perdóname, qué sé yo, y la verdad que pero veía que a ella le hacía mucho daño, porque ella era tierna, era frágil en ese sentido. Ahora han pasado los años y la verdad que las cosas han cambiado, ¿no? Ahora ella es la que grita y yo, la
No. Wow. Pero fijaos, hermanos, mira lo que dice la Biblia con respecto al trato que tenemos que darle a las mujeres. Está en 1 Pedro 3:7, dice que tenemos que tratar a las mujeres como, dice, como vasos frágiles, como vasos más frágiles. Claro, hay algunos que dicen las mujeres son vasos frágiles. No, la mujer no es un vaso frágil. Yo creo que la mujer es más fuerte que nosotros los hombres. Ahora me van a ver como que... Sí, es verdad. Los que somos frágiles y ñañitas a veces somos nosotros. Creo que a veces las mujeres están ahí dispuestas a pelearla y a veces nosotros nos arrogamos. Y si no fuera a veces por otras mujeres, ¿no? No sé qué harían. ¿No, puñal? No me involucro. Pero las mujeres no son frágiles. Yo creo que Dios ha hecho a las mujeres mucho más fuertes que nosotros los varones. Nosotros los varones somos más flojitos. Pero hablando aquí del trato, dice, debemos tratar a nuestras mujeres como si fueran vasos muy frágiles. No es que sean frágiles, pero debemos tratarla como vasos frágiles. Eso nos manda el Señor. Porque la mujer tiene unas características en su vida, en su personalidad, que necesita ser tratada con cariño, con ternura, con dulzura. Aprende, varón. No seas cabezón, aprende. Trata a tu mujer con ternura. Aleluya. Bueno, ahora me van a ganar los varones en la calle. Wow. Así que mira, nota lo que el apóstol nos dice, no entristezcan, no dice el apóstol no entristezcan a Jesús, ni entristezcan al Padre, no, sino dice no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Qué características tiene el Espíritu Santo que quizás a Dios lo podemos contristar, al Hijo podemos contristarlo, pero al Espíritu no podemos contristarlo? Tenemos que manejarnos con el Espíritu como algo frágil, como deberíamos tratar a nuestras mujeres. Porque donde quiera que vayamos, el Espíritu va con nosotros, hermano. Esto es una asociación íntima que tenemos, por lo tanto, a Él le afecta profundamente lo que nosotros permitimos entrar en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a cambiar un poquito el enfoque aquí para que entendamos bien lo que estoy diciendo. Consideremos esto de otro ángulo. Si alguien, por ejemplo, a mí me dice una mala palabra a mí, bueno, me la aguanto. Pero si alguien viene a decir una mala palabra a mi mujer o a atacarla a mi mujer, se ha metido en un problema. ¿Sí? Porque a mi mujer yo siempre la voy a defender. ¿Sí? Quizás yo no me defienda. Si tú me atacas a mí, quizás yo no me defienda. Pero cuando te vas a querer atacar a mi mujer, la voy a defender. Y a mí yo veo esto, que fijaos en la eternidad, lo que nos habla la palabra de Dios, ese cuidado que hay que tener con el Espíritu Santo, como tenemos el cuidado que Dios manda que nosotros tengamos con nuestras mujeres. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Wow, mira. Entonces, Jesús hace referencia a algo similar, ¿no? Esto está en Mateo 12:32. Dice, mira lo que dice Jesús. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿qué pasa? Le será perdonada. Pero el que habla en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Fijaos ahí como que Dios
Como que Dios ahí defendiendo al Espíritu Santo, como nosotros defendiéramos a nuestras mujeres. Cualquier pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios quiere que tengamos una deferencia con su Espíritu Santo especial? Y a veces, hermanos, ¿verdad que no somos conscientes de esto? ¿Cuánta necesidad tenemos de aprender, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios? Yo nunca lo había entendido esta palabra, digo, ¿pero por qué? Y ahora, cuando estoy un poquito estudiando todo esto, yo digo, wow, sí es verdad, Señor, cuánto cuidado tengo que tener. Si realmente tu Espíritu Santo estás en mí, tú estás en mi corazón, tú vives, tú has venido a morar conmigo, estoy tratando de tener esa relación contigo, tengo que ser más consciente de tu presencia en mi vida y cuidarte en mi corazón, cuidarte en mi vida, cuidarte en mi relación. Wow. Así que, hermanos, aquí vemos tanto el Padre como el Hijo protegiendo de una forma especial al Espíritu Santo. El Padre aplica esta protección no a Jesús, no a su persona, sino al Espíritu Santo. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un misterio, hermanos, como ya lo dijimos, el cual tal vez no lleguemos a entender completamente, pero es interesante notar la distinción en nuestra relación con el Espíritu Santo. Nuestra interacción, hermanos, con Él es para ser atesorada y protegida. Es importante para nosotros, hermanos, de que le podemos causar tristeza y algunas veces un dolor profundo. ¿Cuántas veces? A veces me pongo a pensar, a veces cuántas actuaciones he tenido, cuántas cosas he hecho y ni siquiera he tenido en cuenta que el Espíritu Santo está en mí. Pareciera que siempre me acuerdo que el Espíritu Santo está en mí cuando vengo al culto, o cuando necesito algo, o cuando necesito que Dios haga algo. Pero, hermanos, el Señor quiere que seamos conscientes todo el tiempo que Él está con nosotros. ¿Y por qué tenemos que cuidar nuestra vida? ¿Por qué tenemos que guardar nuestra vida? ¿Por qué tenemos que vivir como Dios manda? Porque, hermanos, si no lo hacemos, estamos contristando al Espíritu, estamos ofendiéndole, estamos haciéndole, por decirlo de alguna manera, le estamos haciendo daño. Y el Señor quiere que seamos verdaderamente conscientes, hermanos, de esta realidad. Aleluya. Ay, Señor, yo no quiero frustrar la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. Y yo creo que tú tampoco, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos inspire para que sepamos cómo relacionarnos con Él para no contristarle, para que siempre lo podamos tener en posesión de nosotros. Y termino, hermanos, un último título, y ya con eso dejo el broche de oro. Lo hago para las personas que ya están acomodaditas en sus asientos, durmiendo, descansando. Algunos tienen un poquito de, ¿cómo se dice? Bueno, no tienen nada. Aleluya. Muy bien, vamos terminando. Entonces dice un título más para los que toman nota: Él es sensitivo, pero a la vez es fuerte. Quiero terminar, hermanos, con esto para que tengamos ese equilibrio de las características que tiene el Espíritu Santo. En algunas cosas, por ejemplo, podemos comparar al Espíritu Santo con el rey David. ¿Ha notado usted lo tierno que era el rey David? Lo compasivo y sensible que era. Por un lado lo encontramos a veces llorando y escribiendo canciones, y por otro lado lo vemos, hermanos, como un guerrero fuerte, poderoso, que derrotó gigantes y mató a miles de hombres, ¿no? Vemos en David que se dan esas dos características, ¿no? Por un lado, un hombre tierno, sensible, adorador, creando nuevos instrumentos para adorar al Señor. Le conocían como el cantor de Israel, el tañedor, ¿no? Pero por otro lado vemos que sale con una fiereza para luchar contra los enemigos. Era un guerrero fuerte y valiente. Y por eso es que, mirando al Espíritu Santo, podemos recordar también, hermanos, que al Espíritu Santo también se le conoce
no solamente con esa característica de ternura, sino que se le conoce también con que el Espíritu Santo también es poder. Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es todopoderoso? Amén. Fíjate lo que dice en Isaías 11:2. Él es todopoderoso. Y por lo tanto, Él no es que sea débil, Él es todopoderoso. Es un poco parecido a lo que decíamos de las mujeres, ¿no? Decimos, las mujeres sí son frágiles. No son frágiles, son fuertes. Pero hay que tratarlas como si fueran frágiles, ¿sí? El Espíritu Santo, salvando las distancias, igual, Él es fuerte, Él es poderoso, pero a la vez también es tierno, es sensible. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que Él es poderoso también, pero a la vez es de corazón tierno y siente las cosas profundamente. Él puede entristecerse, como lo estuvimos viendo todo este tiempo, con nuestras palabras y acciones, ¿no? Nunca olvidemos, hermanos, el Espíritu Santo es gentil, compasivo, consolador, cualidades que, vuelvo a repetir, que muchas veces atribuimos a una mujer, pero también es poderoso, fuerte y como un guerrero, cualidades que con frecuencia le atribuimos a un hombre. Debemos aprender, hermanos, más y más de su personalidad si queremos vivir íntimamente con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos conectarnos con Él bajo sus términos, bajo estas cosas que estamos viendo. Es muy importante, porque a veces, hermanos, yo me doy cuenta que muchas veces nosotros, esto no se habla mucho ni se enseña mucho, estas cosas, estas características, pero yo a veces me doy cuenta que no sabemos ni tenemos en cuenta este aspecto, hermanos, de la ternura del Espíritu Santo, y que Dios espera que nosotros en nuestro trato con Él seamos también tiernos y amorosos con su Santo Espíritu. Aleluya. Así que, hermanos, mientras crecemos en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, podremos experimentar, hermanos, una relación cada vez más profunda con el Todopoderoso. Aleluya. Amén. Yo deseo, hermanos, que esta palabra nos ayude a todos, para que podamos tener una mayor cercanía, una mayor relación con el Espíritu Santo. Yo quisiera que nos pongamos, hermanos, de pie. Termino aquí esta predicación. Quisiera pedir a los músicos, por favor, si me pueden ayudar un poquito. Pero yo quisiera, hermanos...